tal? Bienvenidos a Los Otros Datos, una producción de Producciones Veraz dirigida por el señor Víctor Vera en alianza con medios de comunicación del estado de Quintana Roo. Saludo con mucho gusto a Nesli Silva de Click Noticias, a César Muñoz de Ruptura 360, a Julio César Silva de Palco Quintanarroense y al analista de Grupo Veraz, Augusto Bojorquez. Todos ellos medios de comunicación comprometidos con el periodismo veraz, auténtico, objetivo y que ofrecen contenidos multidiversos, innovadores y precisos aquí en Quintana Roo. Hoy te invito a que primero que nada le des me gusta a este programa, que lo compartas y que lo comentes. De esa manera nos retroalimentas para que se pueda trabajar aún en un periodismo muchísimo más cercano a lo que la gente necesita, dándole los otros datos. Esta tarde agradezco mucho a la producción que está a cargo de Ramiro Laguna, Antonio Sabido e Isela Serrano. Gracias a ellos podemos llegar hasta donde tú hoy nos estás viendo y en los otros programas igual. La página de internet veraz.mx y en Facebook también nos puedes seguir como verazmx. Por favor, síguenos, dale me gusta y comparte los contenidos. Hoy saludo además a una invitada muy especial. Esta mesa va a abordar un tema que es vital, la movilidad, pero desde una perspectiva diferente, cómo nos movilizamos. Para ello se encuentra con nosotros esta tarde la arquitecta Adriana Martínez Molina. Ella es además maestra en desarrollo urbano. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, ella tiene una formación muy amplia. Cuando me mandaron su currículum, su semblanza, dije, ¿a qué hora voy a acabar? ¿Verdad? Porque está muy extensa. Pero sí es importante destacar para lo que vamos a abordar el día de hoy, temas concretos en los que ella ha trabajado. Tomó cursos en la CEDESOL, por ejemplo, en el Programa Nacional de Transporte Urbano, en el de Planeación de Transporte Urbano, Operación y Administración, Gestión y Financiamiento de Transporte Urbano y Metropolitano. Ella estuvo también trabajando en la función pública. Estuvo en la administración del 2008 aquí en el municipio de Benito Juárez, en el área de imagen pública, y en el 2018 en el ayuntamiento de Cozumel, en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Ella ha formado parte del Colegio de Arquitectos y actualmente está en el Colegio de Urbanistas aquí de Quintana Roo. Vamos a empezar este programa, primero que nada, díganme buenas tardes, mínimo. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Te fuiste ahí. Muchas gracias. Hay que dejar que haga la presentación como debe de ser. Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a arrancar, porque los veo, están todos muy contemplativos, con un sondeo, con un reportaje. Vamos a arrancar con un reportaje de cómo está la situación de la movilidad aquí en Cancún. Y después de ello, van a ver que todos van a tener muchísimo que hablar sobre este tema. Vamos al reportaje. Un análisis realizado en 1995, al presentarse el proyecto del tren elevado con el que se pretendía conectar la ciudad con la zona hotelera, estableció que los tiempos de viaje en Cancún son extremadamente largos. El estudio también señaló un alto número de transbordos, anarquía en los paraderos y un servicio de transporte urbano inseguro, de mala calidad y que no cumple con las necesidades de un destino turístico de primer nivel. A lo largo de los años, la situación ha empeorado. En ese entonces, hace 28 años, Cancún tenía una población de 320,000 habitantes, mientras que hoy supera el 1,000,000 de personas. A la anarquía se han sumado mototaxis, transportistas tolerados, piratas y plataformas digitales. A pesar de surgir ideas y planificar soluciones, en estos últimos, incluyendo viajes de regidores y funcionarios a ciudades con éxito en la resolución de problemas de movilidad, no se ha logrado implementar absolutamente nada. Otro diagnóstico del Congreso Nacional del Medio Ambiente en 2016 concluyó que el área metropolitana de Cancún tiene un modelo de movilidad urbana insostenible, donde se favorece a los vehículos en lugar de a los peatones y se promueve el transporte individual en lugar de una red eficiente de transporte público.
el transporte público en Cancún, establece el estudio, se basa en la corrupción por parte de empresas concesionarias que operan en un municipio y no cumplen con criterios básicos de sustentabilidad y calidad. Además, el sistema de transporte actual es el resultado de la combinación de un transporte público deficiente, el crecimiento desmedido del transporte privado y la falta de fomento a la movilidad no motorizada. No se promueve la intermodalidad ni se cuenta con suficiente infraestructura para ciclistas y el uso de la bicicleta es inaccesible para la población local debido a la débil cultura de la movilidad no motorizada, pero también a la cercanía de una red de vialidades destinadas a ese tipo de vehículos. El parque vehicular ha crecido exponencialmente en los últimos años, mientras que las vialidades, varias incompletas o bloqueadas en algunos tramos, prácticamente son las mismas. Como ejemplo, señala un estudio del Instituto Nacional de Estadística entre 2003 y 2006, el parque vehicular creció un 25%, mientras que las vialidades solo aumentaron en 1%. Actualmente, en la zona metropolitana de Cancún, que incluye los municipios de Isla Mujeres y Puerto Morelos, circulan casi 600,000 vehículos sobre las vialidades construidas en los últimos años. A pesar de los esfuerzos por establecer marcos jurídicos para mejorar la calidad de la movilidad urbana, se requiere fortalecer las instituciones encargadas del tema, las cuales carecen de presupuesto y personal suficiente para cumplir con sus funciones. El modelo de movilidad urbana actual genera consecuencias negativas, especialmente para la equidad social, ya que en el congestionamiento de las calles reduce la movilidad del resto de los ciudadanos, dando prioridad a los automovilistas. En conclusión, el problema de la movilidad en Cancún es un desafío enorme que debe abordarse antes de que la ciudad colapse. Con información de Palco Noticias. Bueno, saca tú tu propia conclusión. ¿Cómo te va a ti? Yo les quiero preguntar a todos ustedes, para empezar el tema de hoy, después de ver este reportaje, ¿se han subido a un taxi, a una combi, a un camión? ¿Qué medio de transporte es el que regularmente utilizan para movilizarse aquí en Cancún? ¿Quién empieza? La invitada. Bueno, pues yo la verdad utilizo mi vehículo particular. Sin embargo, si hubiera un sistema de transporte de primer mundo, yo me movería en transporte público. Creo que es hacia allá donde tenemos que ir. Inclusive hicimos una encuesta en Playa del Carmen y en Cancún con relación a la gente. Si tuvieras un servicio de transporte de calidad, ¿estarías dispuesto a dejar su auto? Y la verdad es que la mayoría de gente, estoy hablando de arriba del 80% de la población, dice sí, sí lo haría. Pero mientras no existan esas condiciones, la gente va en el momento que pueda, va a optar por hacer uso, va a seguir usando su vehículo privado. ¿Y qué es un transporte de primer mundo? Un transporte de primer mundo tiene que cumplir varios aspectos. Una es que sea confiable, o sea, que sepas que si te paras al horario que te establece el autobús, pase el autobús, ¿no? Que no tengas que esperar a ver si ya pasó o va a pasar, ¿no? Que no hay información clara ni precisa en los paraderos, que tenga la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad y la buena operación del servicio de transporte público. Esto quiere decir que tenga paraderos o dependiendo del sistema de que se trata. Oye, pero empezando por la unidad o por las unidades de claro, transporte, ¿no? Que sean transportes dignos, transportes decentes, no como las carcachas esas que meten a zona hotelera por los taxistas, ¿no? Cuando me refiero a infraestructura, Maya Caribe, ¿no? Ya lo sé, pero me quiero puntualizarlo en términos de la tener gente, toda ¿no? la infraestructura que te garantice pues la comodidad, la confiabilidad, etcétera. ¿Qué otra cosa es importante? Que obedezca a las necesidades de movilidad de la población, o sea, que obedezca a las líneas de deseo, a los orígenes y destinos que existe para hacer la menor cantidad de movimientos o transferencias para llegar a tu lugar de destino. Eso también es importante, entre muchos otros aspectos, ¿no? Y eso es lo que debe de por lo menos lo que espera, bueno, que sea justo o equilibrado el término calidad-servicio, ¿no? En términos de precio, porque estábamos haciendo unas encuestas en Playa del Carmen y la gente llega a pagar más de 200 pesos al día solamente para transportarse, porque aquí pagas por transferencia, no por viaje.
y se debe de pagar por viaje, no por transferencia, como en el metro. Tú pagas tu boleto y puedes hacer la cantidad de transferencias que tú quieres para llegar a tu lugar de destino. Hay que transitar a eso para que pueda ser más competitivo también. Porque, ¿qué pasa si viene una familia con sus hijos, ¿no? Y entonces tiene que pagar al hijo, a la mamá, al papá, pues mejor agarras un taxi. Y eso no vuelve competitivo al transporte público, porque si además tiene que, normalmente aquí en Cancún, normalmente la gente hace hasta 2 transferencias o más, ¿no? Entonces tú le vas asumando esos costos que no solamente son monetarios, sino también en términos de tiempo. Claro. Entonces, pues obviamente no. Y añadiría yo, No, además, el tema de la contaminación, porque si tuviéramos un buen sistema de transporte, se usarían menos unidades. La invitada aquí, hoy la arquitecta nos daba un dato que decía que somos el segundo municipio con más unidades. Sí, con el mayor índice de motorización. ¿Esto qué significa? Que tenemos, no tengo ahorita el dato preciso, pero tenemos una cantidad de vehículos, o sea, en comparación con la población, más de los más altos en el país. Y esto es producto, ni más ni menos, de la falta de un servicio de primer mundo, de calidad, y siendo un destino turístico a nivel internacional, no nos debiéramos permitir tener un sistema de transporte del nivel que estamos teniendo o estamos ofreciéndole a la gente. Si me permiten, para complementar, sí tengo los datos del número de vehículos que tenemos en Quintana Roo. El INEGI en 2021, al 31 de diciembre de ese año, ¿sí?, contabilizó 943.144 unidades motoras entre vehículos, camiones y motocicletas. Uno podría decir, bueno, ¿y eso es mucho o eso es poquito? Bueno, pues la Ciudad de México tiene 6.235.000. Pero vámonos a la península, ¿no?, que sería como el referente si tenemos más o tenemos menos. Por ejemplo, el estado de Campeche, 344.000. Y Yucatán tiene, según esto, 942.000. Es decir, hay razón. Nosotros, ¿qué población tenemos? 1.800.000, 1.700.000, y Yucatán, ¿qué población Sí, tiene? pero Yucatán tiene una mejor infraestructura de transporte que aquí. Y en ese sentido, yo vi un dato hace unos días que decía, que es muy importante, lo señalaba hace un momento, el tiempo que invierte un trabajador en ir a su chamba, en ir a su trabajo todos los días. Aquí, por ejemplo, el promedio va hora y media, hora 40, etcétera, y en Mérida son 30, 40 minutos. Pero eso tiene que ver hay una mucho también diferencia con enorme. el diseño de las rutas, ¿no? ¿Cuántas rutas le ponen? Además, ¿a cuántas empresas tenemos? 3 empresas, Turicún, Autocar, Maya, Caribe y Bonfil, ¿no? Pero esas 4, además, ninguna recibe subsidio del Estado, ¿no? Como en otros estados, que el transporte, o como en otros países, que el transporte recibe subsidio, o hay incluso paraestatales de transporte. Aquí solo tenemos iniciativa privada, que luego se quejan, pues porque una unidad, por ejemplo, les cuesta 3 millones, 2 millones, etcétera, etcétera. Pero volviendo al punto, las rutas, ¿no? Las rutas. No, y la planificación. Yo creo que tiene mucho que ver la planificación. Por ejemplo, en Mérida tienen su periférico, ¿verdad? Y eso les ha resultado muy funcional para cortar los tiempos, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ella lo decía muy bien. Tiene que ver la estructura, ¿no? En todos los aspectos, no solamente las construcciones y la adaptación para la movilidad, sino las propias unidades. Aquí las unidades, perdón, y que insista, están en muy mal estado, llámese taxis, llámese camiones, autobuses, lo que sea, están en muy mal estado. Entonces, creo que eso contradice mucho a que es el principal polo turístico de México, o sea, es un contrasentido, diríamos. Sí, se supone, hablando de la calidad del transporte, de las unidades, no sé si Maya Caribe ya la regularizaron la operación en la zona hotelera, pero era una empresa que no tenía concesión para operar en la zona hotelera y se metió de manera irregular. No sé si ya el ayuntamiento en algún momento se lo regularizó, pero se metió de manera irregular, y eso habla también de cómo las empresas pues hacen y deshacen a su antojo, ¿no? Sí, a final de cuentas la autoridad no ha hecho el papel que le corresponde a meter orden. Yo creo que cada administración, cada que llega un presidente municipal o una presidenta municipal nueva a Benito Juárez, intentan, creo que es uno de los principales problemas que se ponen a querer atender, pero siempre, además son las mismas empresas, los mismos dueños, y ya ellos han negociado
con absolutamente todos los presidentes municipales anteriores. No ha habido uno que lo No pueda ha habido meter en orden. y recordemos cómo se impusieron las empresas con este aumento a las tarifas por encima de la autorización. Y volvemos a lo mismo que hemos hablado en otros programas, ¿no? Con el tema de cómo amagan a la autoridad bajo estas amenazas de, pues hacemos un paro, y lo hemos vivido. Hubo un paro de todas las empresas del transporte que para aumentar, de imponer su tarifa, decidieron parar los servicios. Entonces, ahí es donde dices, bueno, siempre el ciudadano es el que queda en medio y se queda desamparado del usuario de garantizar el servicio, aunque en este caso la autoridad está obligado a garantizar el servicio, porque es un servicio público. Correcto. Fíjense que, perdón, a mí me gustaría mucho, yo les preguntaba al principio que cómo se mueven, cómo se movilizan. Digo, hoy todos somos personas profesionistas, hemos ya tenido una evolución, ya tenemos a lo mejor nuestro cochecito, habrá quien se mueve en moto, pero en algún momento nos conocimos y andábamos en taxi, en camión, Sí, todos hemos- y el tema es que el transporte, a mí me gustaría que me dieran sus puntos de vista como periodistas. El transporte, el diseño de Cancún, a mí me hace pensar que por su planeación de calles es complicado tener un sistema de transporte distinto. Ahorita nos comentas al respecto. Aunado a ello está el tema de la zona hotelera, un solo acceso para la zona más importante de trabajo, que es una zona que hay que decirlo aparte, no tiene estacionamientos. Tenemos casi 1 millón de vehículos en el municipio. Estaba leyendo que en promedio ya se hace la gente 1 hora y media para trasladarse de su casa a su centro de trabajo, a las escuelas. Sí, el promedio es ¿Cuándo 1 hora íbamos a ver- 45 minutos. ¿Cuándo íbamos a ver esto en Cancún? Antes era el placer y el gozo de decir, en 10 minutos llego. Ahora ya no, porque hay muchas unidades. Esto significa tiempo y significa dinero, Así es. ¿no? Además, la contaminación. A mí me gustaría que ustedes, desde todas las personas con las que han entrevistado y hoy como invitarán, nos platiquen, porque tú has estado dentro del sistema, ¿por qué o qué es lo que limita que sí se pueda aterrizar una planeación distinta o hacer una corrección? Creo que sería hacer una corrección en las calles para que tengamos una adecuada movilidad y con ello pues hacer que los transportistas respeten, porque incluso ni siquiera respetan sus rutas, se meten porque cortan calles, Sí. y va a pasar por la López Portillo, no, y ¡pum! Digo, no sé si han subido a la combi igual también, yo sí, Sí, y así le hacen, ¿no? Van a pasar por tal, y si no, callejean, y dices, ¿qué hace un camión entrando y van a todo lo que da? Entonces, hay desorden, hay mala desarrollo urbano, y está generando costo y tiempo a la gente. Y van a todo lo que da y a veces andan texteando mientras están manejando. Además de todo, Es- echando arroz. Bueno, vamos a dividir esas dos preguntas en dos. ¿Por qué? Porque una cosa es el territorio, ¿no? O sea, cómo la configuración territorial de Cancún, qué implicaciones tiene en la planeación del transporte, ¿no? Ese sería un tema que ahorita lo vamos a abordar. Y el segundo tema sería la parte jurídica, porque también ese es otro elemento donde las facultades de los municipios están limitadas en la mayoría de los municipios del estado, porque una parte lo ve gobierno del estado y otra parte lo ven los municipios. Y esa separación, cuando no debiera haber en la movilidad, ¿no? La movilidad no entiende de partidos ni de esferas de gobierno, eso también ha limitado. Entonces, si les parece bien, podemos abordarlo desde esas dos perspectivas, porque creo que es ahí donde se está atorando, en la parte jurídica, a pesar de que ya hay una ley de movilidad estatal y a pesar de que hubo una actualización del reglamento de transporte del municipio en el cual estuve cercana a su elaboración, ¿por qué aún con esto no se ha logrado materializar un proyecto real en materia de movilidad? Claro. Y bueno, pues vamos a ir al primer corte, vamos a regresar con el tema, vamos a continuar platicando con la arquitecta Adriana Martínez Molina. Ella es maestra en desarrollo urbano y regional. Y bueno, a mí nada más me gustaría apuntar, sí, los gobiernos, sí, las empresas, sí, lo que se planeó mal de origen, pero también los ciudadanos. Si tú y yo no hacemos algo
por contribuir a que lo que hoy tenemos como capacidad de movilidad en nuestra ciudad sea un poco más ordenado y respetuoso. Así nos hagan nuevas calles, no vamos a funcionar. Hoy aplica incluso el empezar a gestionar entre los compañeros de trabajo. Vamos todos en un solo vehículo. Yo llevo a los niños de la cuadra a la escuela porque somos un territorio pequeño con muchísimos automóviles. Vamos a un corte y vamos a volver con más. Pues sí podría mejorar en ciertos aspectos, porque por ejemplo hay algunas rutas que sí se tardan bastante tiempo en pasar, y pues lo demás sí considero que está bien. Ahorita las combi la verdad no se dan abasto. En la hora pico es cuando hasta dejan gente parada ahí, no, ya ni se detienen. Aparte que andan corriendo y causando accidentes. Bueno, es económico, son 10 pesos, pero corren mucho la verdad. Sí, arriesgan mucho a la gente. Más que ha habido accidentes donde ya han matado dos señoras. Esos camiones de ahorita de aquí que tiene Autocar están gobernadas las unidades a 60 kilómetros por hora. En la ciudad nada más andan a 45. Sí, y las combis pues esas andan a lo que sea. Sí, dependiendo de los lugares de donde uno vive. A donde trabaja pues sí, tienen que ser 2 camiones. Por ejemplo, de zona hotelera donde yo vivo, a veces tienes que agarrar 2 autobuses para llegar a la zona hotelera. Tienes que salir hasta 3 horas antes porque hay fila para subir a los autobuses. Pues en sí, por el tema de la comunidad, que hay veces que los transportistas que dicen, no, recórrete más para allá, y cuando ya están casi tope, dicen todavía, no, pues recórrete más atrás, pues no es tan cómodo. No, de hecho, en el tiempo que tardan no hay problema prácticamente, ahí sí no le veo mucho problema, pero en cuestión de que te estén así diciendo, pues recórrete más allá y viendo que ya está todo casi ya lleno y pues quieren meter más dentro. Yo veo que las combis sí están cómodas y nada más que pues a veces creo que es por horario que se llena mucho. Ándale, se sobresatura a veces y eso es donde uno pues ya no viene cómodo. Ahí en la de que yo llevo La Joya, pues la verdad vienen bien duro. Y a veces pues hasta nos tenemos que agarrar duro porque va ahorita a la carrerita, decimos todos. Le dicen que no lleva ganado. Le faltan muchas rutas todavía. Hay zonas de Cancún donde no entran los transportes públicos y los que hay pues no se dan abasto porque son muy pequeños. Realmente hace más falta camiones o que implementen más rutas para que la gente pueda llegar cómoda al lugar donde tiene que ir. Que hay gente que maneja como si estuviera llevando, no estuviera llevando personas, entonces en ese sentido también hay que mejorar mucho. Hay gente que a veces ni siquiera te esperas a que te sientes para que ya están avanzando. Y bueno, ahí viste qué piensan los cancunenses de la movilidad. Este sondeo es muy claro. Compártenos tú, escríbenos, déjanos tu comentario. ¿En qué te mueves? ¿Qué opinas? Precios, distancia, servicio, actitud del que te presta el servicio. Compártelo y enriquece este proyecto, los otros datos de Producciones Veraz. Te recuerdo, yo soy Janet Saldo y están en esta mesa sentados periodistas de diferentes medios del estado de Quintana Roo que están comprometidos con un periodismo veraz, auténtico y objetivo. Nedly Silva de Click Noticias, César Muñoz de Ruptura 360, Julio César Silva de Palco Quintanarroense y el analista de Grupo Veraz, Augusto Bocorques. Hoy acompañados con la arquitecta Adriana Martínez Molina, que ya nos ha puesto en la mesa diferentes temas acerca de la movilidad para que tengamos los otros datos. Y ya nos decía ella, hay 2, territorio y jurídico. ¿Algo querías decir, algo de ir antes de irnos al corte, Julio? Vámonos para que tenga más que reconocer. La arquitecta, porque las respuestas que iba a dar dividido en territorio y qué. Y jurídico. Bueno, tenemos que recordar que una ciudad es como un árbol, como un tronco del árbol. Cada anillo va marcando un proceso histórico en el que se fue
desarrollando, ¿no? Cancún, uno de sus primeros anillos, pues es la zona centro, el primer cuadro de la ciudad, donde tiene una traza urbana orgánica de retornos, glorietas, etcétera. Pero después Cancún empezó a crecer de manera desmedida, con poco control, con poca planeación, y la traza urbana empezó a cambiar. De ese diseño original empieza a ser reticular. Por ejemplo, zona hotelera es una traza lineal, en otras partes tenemos reticular, en otras tenemos la zona original de Cancún, que tiene un trazado diferente. Y si además le sumamos estos nuevos fraccionamientos, que son pequeñas ciudades, ¿no?, que están amuralladas, donde no permiten el acceso al transporte público, ahí le vas agregando otros problemas para poder hacer la planeación de un transporte. Entonces, es difícil hacer una planeación, es más fácil planear unas rutas de transporte en una retícula, como sería Mérida, ¿no? Porque es cuadriculado, pero en una traza urbana tan heterogénea como la que tiene Cancún, pues el trazado se vuelve mucho más complejo para poder llegar a todas las zonas. Y si además estamos en una ciudad con un crecimiento disperso, de poca densidad y con fraccionamientos cerrados, eso lo complica aún más. Porque tenemos en México la falsa creencia que el transporte público es para los pobres. Y por eso tenemos un pobre transporte público. Por ejemplo, Cumbres no permite que entre el transporte público. Puerto Cancún no permite que entre el transporte público. Cuando en horarios a las 2 de la tarde, muchísima gente que trabaja ahí no tiene forma de salir. Así es, buen comentario. ¿Por qué? Porque se están haciendo y diseñando. Ese tipo de desarrollos habitacionales están diseñados para el auto, no para el transporte público. ¿Sí? Porque son de muy baja densidad y a veces son cerradas que no te permiten esa continuidad de las rutas. Entonces, ¿por qué? Y muchas de esas personas que viven en esos fraccionamientos cerrados de alta plusvalía, pues tienen personas que trabajan para la limpieza, mantenimiento, y cómo llega esa gente, y no pensamos en esas personas para poder llegar a esos puntos, a sus zonas de trabajo. Entonces, mientras sigamos haciendo ciudades para el automóvil, seguiremos teniendo los resultados catastróficos que hemos tenido en muchas ciudades de nuestro país, ¿sí? Ese es por el lado territorial, ¿no? En grandes rasgos, ¿no? Hablando también de temas de que se estrangulan las avenidas principales, nada más pensando la Cava, que es la columna vertebral de la ciudad, pues esos son otros problemas. Si adicionalmente le añadimos que muchas veces las vialidades pierden hasta el 50% su capacidad, veamos la Yaxchilán, porque se estacionan automóviles en uno de los carriles perdiendo el 50% de su capacidad, pues ahí ese es otro tema. Si ves que no hay olas verdes en los semáforos, sino que siempre están pero bien programados para que siempre te toquen en rojo, ahí tienes otro tema de movilidad. Y tenemos que también entender bien qué es la movilidad, porque pareciera que movilidad es transporte público, y no. La movilidad es todo lo que tiene que existir para que sea de manera eficiente, desde el punto de vista territorial, jurídico y administrativo, ¿no? O sea, los peatones, todo lo que necesitamos para movernos, y también cómo esto se sostiene de un marco jurídico. Y ahora me voy a pasar a la parte jurídica. A partir del a finales del 2016, se hace la Ley General de Asentamientos Humanos a nivel nacional, y esta ley, pues, ya habla del derecho a la ciudad. Por primera vez tenemos ya derecho a la ciudad. Y a partir de ahí hay modificaciones en todos los estados de su Ley de Asentamientos Humanos del estado de Quintana Roo, donde ahí también habla del derecho a la ciudad. Y luego tenemos la Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo, donde habla del derecho a la movilidad, ¿sí? Cosa que antes ni siquiera se consideraba como un derecho fundamental, ¿no? Ahora ya se reconoce. Ha habido avances a partir del 2016 con esta nueva ley general. Y recientemente se aprobó la ley de movilidad y seguridad vial, donde ya obliga a los municipios, a todos los municipios deben tener un PIMUS. ¿Qué es un PIMUS? Es un programa integral de movilidad sustentable, que es como un PDU, pero en materia de movilidad. Y tiene que estar este programa alineado al programa de desarrollo urbano, porque no puedes pensar en la ciudad sin la movilidad. Yo lo pongo de esta manera: el cuerpo humano es como, la movilidad es el sistema circulatorio, y Cancún tiene colesterol en la sangre y le va a dar un paro cardíaco próximamente si no hacemos nada y seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo. Ahora, algo importante que me gustaría resaltar, y no sé cómo voy en el tiempo, pero se actualizó el nuevo reglamento de transporte a nivel Cancún, en el cual participé,
y buscamos la manera de que las autoridades municipales tuvieran mayor incidencia en el transporte, porque el 95% del tema de transporte público lo ve gobierno del estado. Transporte de carga, transporte de personal, las combis, los taxis, todo eso lo ve gobierno del estado. Y solamente que los municipios tienen facultades para el transporte público en autobús en ruta establecida. Esto es Turicún, Autocar, Confín y Maya Caribe para el caso de Cancún. Para el caso de Solidaridad sería Tuxtla y así con cada uno de los municipios, ¿no? Entonces, tiene que haber una buena coordinación entre el estado y el municipio porque no pueden ver esto de manera separada, ¿sí? Se intentó hacer cuando se hizo un proyecto de un sistema de lo que llamábamos el SIT, el Sistema Integrado de Transporte, integrar estos autobuses que van por corredores centrales, los que famosos BRTs, ¿no? Que es un bus de rápido tránsito, como Metrobús o como le decimos Metrobús, pero en realidad su nombre técnico es BRT, y que se iba a alimentar con las rutas alimentadoras, con las combis, ¿no? Para poder llegar a la gente a estas rutas troncales. Ya había un proyecto, inclusive de ese proyecto surge un reglamento de transporte y ya está aprobado. Y está muy completo, inclusive tiene capítulos que nunca se habían tocado y creo que a nivel nacional no se habían tocado, como el tema de violencia de género y sexual en el transporte público, ya lo considera este reglamento, pero ¿qué falta? Para que ese reglamento pudiera operar, necesita cambiar la estructura de la Dirección de Transporte y Vialidad. O sea, tener lo que se llama todos los engranajes, ¿no? El fortalecimiento institucional, para que ese reglamento sea operable. Así como está hoy día la dirección, es inoperable. No sé qué tanto han trabajado, me imagino que han estado trabajando en esto, y ya tendría más facultades. También este reglamento le da ciertas facultades a los municipios. ¿Por qué? Porque le dicen, ok, yo no me voy a meter con tus concesiones estatales, pero las vialidades son mías, son municipales. Por lo tanto, yo municipio te establezco estado por donde van a correr esas BRTs. Perdón, esas combis. ¿Sí? Y ese reglamento ya lo contempla porque le pusimos esos candados precisamente para que el municipio pudiera tomar la rectoría del transporte. ¿Sí? Pero si no hay vigilancia de esta regla, de esta ley de transporte, pues seguimos igual. ¿Por qué? Perdón, porque es muy frecuente ver cómo los autobuses, por ejemplo, en zona hotelera y en la misma ciudad, no utilizan las bermas, los espacios abiertos donde vienen, donde pueden estacionarse, no los utilizan. Siguen sobre la avenida principal, en el caso del Boulevard Cuculcán, ahí se paran y ahí suben y bajan pasaje. Entonces, mientras no haya una supervisión de parte de la autoridad, una vigilancia más estricta, ¿no? Porque uno se pregunta cuando hay congestionamientos de tránsito, ¿y dónde está el policía de tránsito? Están para otras cosas, ¿no? Los vemos por todas partes, pero uno se pregunta dónde está el policía cuando se necesita realmente el de tránsito, ¿no? Y la verdad, siempre brillan por su ausencia. Simplemente vigilar que se cumpla, que las combis no vayan por sobrecupo, por ejemplo. Pero son muchas cosas, Simplemente eso, o sea, no, pero abonando a lo que tú manifiestas, que a pesar de que está regulado, que está legislado, ¿sí? No hay autoridad que haga que se cumpla. Por eso les comentaba que la parte que les hace falta trabajar a la autoridad de manera interna es el fortalecimiento institucional. Porque, por ejemplo, la ley de movilidad del Estado, pues con la estructura que tienen y con los recursos que tienen es inoperable. Tienen demasiadas facultades, pero no tienen recursos ni humanos ni financieros para operar. Lo mismo pasa con este reglamento, que puede ser el extraordinario a nivel municipal, pero no tienen ni la infraestructura ni el recurso para poder operar. Entonces, todo reglamento, digamos, ya tenemos como las bases jurídicas para poder dar el siguiente salto. ¿Qué sigue? Pues dar el fortalecimiento estatal y hacer una estructura o fortalecer al municipio para que ese reglamento pueda ser operable, ¿sí? Y te voy a ir ahorita, si quieren, a la siguiente corte o después del corte, puedo platicarles qué han hecho, por ejemplo, en Ciudad de México, para regular por qué funcionó el BRT de León o el BRT de Insurgentes, ¿no? Y ahorita les voy a decir cómo ellos lo hicieron. O sea, sí se puede, se requiere voluntad política. Eso es lo que se requiere. Pero no hay una cultura pues entonces de ya, ahora sí, pues ya valió. Porque es ahí, o sea, es a lo que yo iba. O sea, los instrumentos
jurídicos los tenemos, tanto a nivel municipal como estatal. ¿En dónde está el problema? En la operación, en la ejecución y sobre todo en la supervisión, como bien dices. ¿Por qué? Por falta de personal, porque entonces ya no hay presupuesto para poder llevar a cabo pues todas estas nuevas contrataciones, ¿no? Y entonces ahí es donde nos atoramos, por eso te digo, si lo que falta es voluntad política, pues creo Pero que ya. en estas ciudades, León, Puebla, Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey, es, bueno, descontando al tema de la Ciudad de México, pero en esas ciudades, que son ayuntamientos, son municipios, se resolvió porque intervino el gobierno del Estado, lo tomó el gobierno del Estado como una responsabilidad, ¿no? Quizás sea la vía para resolverlo en Quintana Roo. En un transporte que tenga intervención del municipio o del Estado, ¿no? Mira, en realidad el 95% del transporte lo tiene el Estado, ¿no? En Cancún, en Quintana Roo, Y o sea, lo tienen. Aparte hacen falta cursos de educación vial. Mira, es muy común si vas a la zona hotelera o cualquier parte, que los motociclistas van por el carril de velocidad, de alta velocidad, en lugar de ir por el carril derecho, que es el carril de baja velocidad, no, ahí van, y van estorbando a los carros que van en el carril de alta velocidad, y eso entorpece también los tiempos de la vialidad. Dice que somos de las ciudades más maleducadas para conducir, ¿no? Y mira que hay gente de la Ciudad de México que dicen, no, si piensan que la Ciudad de México es feo, en Cancún está peor. Fíjate que, perdón, ya ves que hicieron ahora aquí en Cancún, está toda esta ciclovía. Sí. Recorre pues, prácticamente toda la ciudad. El Parque de la Equidad. El Parque de la Equidad. Y que, digo, me corrige si yo estoy mal, pero a mí se me hace algo tan mal planeado, porque vienes en una Guayacán y vienen con mucha velocidad y de repente tienes que parar en el retorno, porque como está la ciclovía y viene ahí está el letrero, tú le tienes que ceder el paso a ellos y aplastas o te pegan y entonces o les tienen que bajar la velocidad y así está toda la ciudad con esa que dices, qué bonito que quieran promover que la gente haga ejercicio, pero así como lo hicieron, estrangulan más lo que es la movilidad aquí en Cancún. Vamos a ir un corte, solo me voy con estos otros datos, por favor, quédatelos y te voy a decir por qué. Mira, actualmente la gobernadora Mara Lezama, pues fue la presidenta municipal. El que está en el Instituto de Movilidad de Quintana Roo estuvo en tránsito. Ellos tenían... Hizo una buena labor, Y fue director de transporte, o sea, Rodrigo fue director de tránsito y ha sido director de transporte y vialidad. Y fue bueno en su responsabilidad. Él hizo, recordemos que él hizo los pares viales. Él diseñó los pares viales. Los pares viales, Ya tienen muchos. No, los últimos, los más recientes le tocó a O sea, no, los metió en operación, más bien dices, ¿no? bueno, Los metió en operación, existían y los metió en operación en época del niño verde, del mini niño verde. Pero bueno, ahí está. Tienen que tenerlo presente, este contexto, porque son los mismos que el día de mañana se van a postular para otra cosa. Y creo... No, y que además, perdóname que te interrumpa, que conocen, o sea, que hoy están ya en una esfera mayúscula, como dicen, ¿no? Que tiene el control mayor de la movilidad, en este caso Rodrigo, al frente del Instituto de la Movilidad, que trae el antecedente, que ya fue director de tránsito, ya fue director de transporte en Cancún, y que entonces ya traen todo el contexto y el conocimiento de cuál es la situación y que tienen que ya tener una solución al problema. Tendrían ya que dar un resultado. Y ya no se trata de que si los primeros 100 días, no. Tendrían que saber qué es lo que está pasando. Cancún es de la ciudad o de los municipios que más rápido han crecido junto con Playa del Carmen. Entonces, tendrían ya que saber, porque vienen elecciones y yo a lo que iba es, estos son los puntos que se tienen que tomar en cuenta cuando votas por la gente. ¿Qué resultado te han dado? Porque neurálgico. Hoy, o se escucha yo que está a punto de un infarto Cancún porque tiene una pésima circulación. Porque tiene colesterol. Y me vino a la memoria, a todos seguramente nos ha pasado, que hay un accidente en la zona hotelera y puedes tardar hasta 40, 50, 2 horas entrar al ya te comiste el corte, Janet. No, vámonos al corte y regresamos con más.
Continuamos en los otros datos y esto se está poniendo cada vez más interesante. ¿Qué opinas tú del transporte, la movilidad aquí en Cancún? Y bueno, si nos ves en otros municipios del estado de Quintana Roo. Hablaba yo antes de irme del tema de la experiencia y de lo que deberían de estar haciendo los gobiernos. Y bueno, aquí tienes que decirlo, es muy importante porque habrá quien comparta tu punto de vista y eso es importante. Sí, lo que deseamos detrás, bueno, fuera del aire, ¿no? Es que eso de que tienen que saber es relativo, en principio porque hay una curva de aprendizaje de todos los funcionarios siempre, ¿no? Y en todos los partidos, el PAN, etcétera, etcétera. Pero independientemente de eso, le pedimos y le exigimos a un gobierno que lleva 8 meses en el gobierno, ¿no? Que atienda qué cosas. Y aparte de que, hablando de Rodrigo, que no soy su defensor, pero finalmente... Pero hay que decir lo justo, no porque sea un gobierno quiere decir que está mal, sino sencillamente es que a Rodrigo pues lo tienes metido en la negociación entre taxistas con lo de Uber y para sacar esta ley, ¿y cuánto tiempo les ha llevado? ¿No? Descuidando ciertamente otras cosas en donde debería de estar. Y nada más para finalizar. ¿Cómo le pedimos a un gobierno de herencias del pasado, aunque me vea López Obradorista que no lo soy, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo va a resolver lo de las ATM? Estas combis que fueron concesiones estatales, más de 1,000 que se dieron, nosotros tenemos las listas, que se les dieron a periodistas, que se les dieron a artistas, que se les dieron a políticos, a dueños de periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que es algo que no pueden frenar, más de 1,000 concesiones, y cada concesionario tiene de 2 a 3 combis, ¿no? Y eso lo tenemos nosotros en la ciudad de Cancún, ¿no? Esta cuestión que fue de Borge, ¿no? Que fue durante el gobierno de Borge, y ahí tienes más de 2,000 o 3,000 vehículos de ATM que están circulando. Por esto, ¿qué le decimos a Rodrigo? Solucionalo con los reglamentos y las leyes que ya están. Son problemas que están muchísimo de antes, ¿no? Desde la administración de... Pero es otra cosa. Les toca resolver. Para eso están. Conocen el problema. Con tiempo. O sea, tanto la gobernadora como el actual director del instituto conocen el problema. O sea, ya gobernaron 4 años en Cancún y obviamente la gobernadora tiene completamente bien la película. Sí. Efectivamente, aquí es un tema también de políticos, temas políticos, acuerdos, demás, pero regresamos al punto que a nosotros nos compete, ¿no? Es darle voz a los ciudadanos y a los usuarios. O sea, aquí lo que se plantea es buscar soluciones justamente para que podamos tener todos, no nada más los usuarios del transporte, sino también los que nos movemos en vehículo, pues una mejor movilidad dentro de nuestro municipio. Mira, voy a parafrasear al señor presidente de todos los mexicanos. Cuando asumió, en un comentario, una entrevista o en un discurso, dijo que si el país no recupera la paz, la cuarta transformación habrá fracasado. Es una frase. Yo creo que si no se ordena el transporte en las principales ciudades de Quintana Roo, empezando por Cancún, la cuarta transformación habrá fracasado. Yo no creo que haya fracasado ni que vaya a fracasar. Es darles tiempo, ¿no? Es decir, el punto es el tiempo. Porque finalmente... pero tienes... Tropicalizándolo, como decía. Sí, pero aquí tienes un gobierno que lleva 8 meses. O sea, no lleva... Y además es un gobierno que va a durar 5 años, no va a durar 6. 4 años, 4 meses para hacerlo. A mí, la verdad, como ciudadano, lo claro, me gustaría ver un cambio sustancial en la movilidad de ciudades como Cancún, Playa del Carmen, etcétera, en todo Quintana Roo. Porque hasta hoy, la verdad, no se observan estos cambios que resultan fundamentales. Me parece que esta nueva administración de gente joven tiene ese reto precisamente, ¿no? Y yo diría concretamente apretar tuercas, apretar al departamento, a la dirección de tránsito, por ejemplo, para que funcione y esté más pendiente que los camiones utilicen el espacio apropiado para estacionarse y para subir y bajar pasaje. Y así como eso, estén pendientes de todo, en lugar de estar persiguiendo automovilistas. No digo que no lo hagan. Eso le toca al gobierno municipal. No, perdón, sí, estoy hablando del gobierno municipal. Pero eso es lo que a mí me gustaría ver como ciudadano,
que haya realmente un trabajo, que no vea yo congestionamientos y broncas de amontonamiento de carros sin que haya un policía de tránsito, por Dios. Y esto no se necesita ser un genio, ni ser un especialista, ni ser un ingeniero, ni nada. Es un poquito de determinación para hacer las cosas. Bueno, hay proyectos que desafortunadamente pues no nos informamos siempre, ¿no? Y que si este gobierno tiene una cuestión de un proyecto que va a costar algo así como 32.900 millones de pesos, ¿no? Está en internet, es un proyecto en 2 fases que consiste en 1 kilómetro o un kilómetro o algo así, como zona elevada para la zona hotelera, ¿no? Que ya se está haciendo con el puente Lagunera, y tiene otro que va a correr por la avenida Tulum y por las universidades, ¿no? Probablemente este sea el proyecto que se puede consultar en la página de internet en Proyectos México. Es el diseño, construcción, equipamiento y operación y administración de un transporte ligero urbano turístico en la ciudad de Cancún. Este proyecto tiene varios beneficios, pero también tiene algunos defectos, ¿no? Por ejemplo, es un proyecto que será bipartito entre el gobierno del estado y la iniciativa privada, ¿no? Número 2, este proyecto desafortunadamente se está conectando con el Tren Maya, porque ahora todo se está conectando con el Tren Maya, ¿no? Y tiene algunas estaciones, 29 estaciones y 2 terminales multimodales, ¿no? Con taller y cocheras, etcétera, etcétera, lo que apunta a lo que decía la arquitecta. En cuestión de esta infraestructura, ya se está viendo que Cancún pues debe tener este transporte multimodal. Es probable, ya se había hablado antes en la López Portillo sobre todo de meter este Metrobús, ¿no? Ahora parece que se planea en este proyecto para lo que es pues esta avenida Tulum, que si ustedes ven también ya le están pavimentando, ¿no? Yo no pensaba que iba a ser el proyecto hasta allá, pero parece que va a llegar hasta la López Portillo. Entonces, hay proyectos, ¿no? Hasta la glorieta del ceviche. Sí, el punto aquí es que estos proyectos son importantes. Desafortunadamente, donde hay fallas es en la falla en comunicación. El gobierno no lo da a conocer, ¿no? De hecho, hasta tiene una última revisión el 2 de diciembre del 2022, ¿no? Es un proyecto reciente y aquí está en internet, lo podemos ver. Y es algo que... Es un tren ligero que se ha planteado sobre la Guayacán, ¿no? No, es que este es de la Tulum, Avenida Tulum y Avenida Universidades, ¿no? Que conecta y tiene lógica, pues es la Colosio, ¿no? Finalmente, con todo esto que se está haciendo, la repavimentación y los proyectos de conexión. Pero sí hay, pues coincido con la arquitecta, pues solo se está haciendo este proyecto, pero no de traslado, ¿no? De estos que tenga que poder en un mismo sistema yo trasladarme para no gastar tanto. Que al final creo que eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Que no es señalar a un gobierno, pero nada más quisiera centrar lo que la arquitecta iba a plantear de cómo se resolvió en esas ciudades donde se ha resuelto de alguna manera el problema. Sí. La parte que es lo que decimos, no podemos culpar a una persona o por lo que pasa con un problema tan añejo como es el tema de movilidad. Yo, desde que tengo memoria, todos los presidentes municipales han prometido que lo van a mejorar y no conozco a ninguno que lo haya resuelto, ¿no? Sí. Eso es un hecho. Y también me queda muy claro que hay 2 temas que la gente tiene muy claro que se tiene que atender y resolver, y espero que la gobernadora y lo tenga también, yo creo que lo tiene dentro de su radar, es el tema de movilidad y el tema de seguridad. Esos son los 2 temas que ya no pueden esperar más. Ahora, ¿cómo lo hicieron en otros lados? ¿Por qué hablo tanto de la importancia del fortalecimiento institucional? Porque si tú te vas, me ha tocado ver direcciones de transporte en muchos municipios y la verdad es que a veces no tienen ni para las hojas de las copias. ¿Cómo puedes trabajar? Sí. A mí me tocó trabajar en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología como secretaria en el municipio de Cozumel y no teníamos motos para hacer supervisiones en obra. ¿Cómo? Claro. Tú que tengas toda la voluntad como director, sin recursos de ningún tipo, ¿cómo haces para poder atender todas esas necesidades? Por eso yo hablo que el fortalecimiento institucional es fundamental, porque aunque tengas un muy buen reglamento, si no tienes una estructura lo suficientemente fuerte y sólida para poder atender, estás pelas, aunque tengas la voluntad. Entonces, eso sí hace falta
y el Instituto de Movilidad necesita tener mayor inversión en su fortalecimiento. Ahora, ¿cómo lo hicieron en México? Bueno, ¿y por qué digo que sí es voluntad? Porque insurgentes, ustedes recordarán que hace muchos años pasaban N cantidad lo que le llamamos hombres camión. Cada quien tenía un camión o varios camiones y tenía una concesión y circulaba, ¿no? Insurgentes pasaban una cantidad de hombres camión que circulaban por ahí. Hasta que el gobierno dijo, a ver, vamos a hacer este proyecto. Todos están invitados. Aquí nadie queda fuera. Pero estas son las reglas. ¿Quién le entra? ¿No? Y las condiciones eran que tenían que tener los autobuses con las características tecnológicas para poder operar el BRT, o ahora con nombre es Metrobús, ¿no? Y entonces algunos dijeron sí, otros dijeron no, obviamente hubo jaloneos, pero no tenían 4 concesionarios o un concesionario como Playa del Carmen, eran cantidad de concesionarios y los pudieron poner en cintura. Claro. O sea, claro. Es que de eso se trata, es voluntad decir, política y determinación. Ok, ya una vez que dijeron, estas son las reglas del juego, los que entraron, Volvo les dio financiamiento para poder empezar a meterlos o a introducir los primeros autobuses. Después entraron los articulados, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona Metrobús? Una vez que ya tienen la estructura de Metrobús, tienen lo que es los empresarios, los transportistas, y tienen Metrobús, y tienen al gobierno. Y tienen un operador, digamos, es alguien que hace todo el tema de prepago, ¿sí? Son esas 4 figuras. Entonces, Metrobús no es gobierno, y eso, Metrobús es parte de ADO. ADO es el que maneja toda la parte operativa del Metrobús. Y entonces, ¿qué hacen con ellos? Yo no te castigo con multas. No andas correteando camiones. Porque eso es como jugar al gato y al ratón. Sí. A mí no me importa cuánta gente muevas. Vamos a poner que tú tuvieras 10 autobuses. Yo te pago a ti por kilómetro recorrido. ¿Sí? Y entonces, hay algo que se llama lo que ellos manejan, que es las reglas de operación. Ese es adicional al reglamento de transporte. Las reglas de operación son las reglas del juego que se estipulan junto con los transportistas de qué sí se puede y qué no se puede. Y al final de cada semana sientan a los transportistas y como ellos no tienen el dinero, si no hay una empresa que lo controla, ellos, oye, tú te pasaste un alto, no cumpliste con el horario, te cobro tantas horas camión y esto es lo que te toca, ¿sí? Y entonces los regulan. Y hay una computadora donde ven en tiempo real, hay GPS que tienen todas las tecnologías para ver cómo están circulando los autobuses y no tienes que estarte peleando con ellos. Y es un espacio muy pequeño donde puedes ver en tiempo real la operación y puedes estar monitoreando esto, y es una empresa que lo hace y el gobierno, y es como un mediador entre el gobierno y los transportistas. Así lo hicieron en Ciudad de México. Entonces, yo por eso digo, yo la verdad es que creo que el reto que tenía la Ciudad de México, por toda la cantidad de concesiones que pasaban sobre esa vía que era Insurgentes que conecta norte-sur a la Ciudad de México, lo hicieron. Yo no creo que con 4 concesionarios no se puedan sentar a platicar con ellos y poner las reglas del juego. Claro. Por eso, tú quieres tu reglamento y tienes que tener tus reglas de operación, donde todos, aquí la idea es que todos ganen. La forma en cómo está operando el servicio ya ni siquiera es rentable para los mismos transportistas. Hay un pleito por el pasaje, exponen al pasajero porque se van peleando el pasaje. El camión no puede competir en velocidad y en operación con las combis, lo rodean. Entonces no puede ser rentable. Lo que tenemos y no debemos de perder de vista es que lo que se debe de buscar es mover gente, no automóviles, ¿sí? Y por eso yo no estoy tan de acuerdo con ese puente de la laguna, ¿sí? Porque es hacer más infraestructura para el auto. ¿Dónde vamos a estacionar más autos si ya no hay espacio en la zona hotelera? ¿Sí? Yo creo que la única cosa que justifica ese puente es que sería un acceso adicional a la zona hotelera. Pero pues meter más autos a donde ya no caben. Pero hay un detalle. Aquí los concesionarios son los que imponen las reglas del juego, no la autoridad. Aquí. Yo estuve en una reunión en Fonatur donde nos presentaron un estudio de vialidad de la zona hotelera y ese es el problema. El flujo de autobuses que ingresa a la zona hotelera es equiparable al de cierta hora de Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Así lo reveló este estudio que nos presentaron. Imagínense. Entonces, realmente, mientras sigan imponiendo sus opiniones los transportistas y no haya lo que dice Adriana, vamos a sentarnos todos a la mesa. ¿Qué es lo que conviene a Cancún?
qué es lo que conviene a los usuarios, ¿no? Yo creo que es cuestión de que la autoridad finalmente asuma esa responsabilidad, que lo pueden hacer y estoy seguro que lo harán en su momento, pero que ya no esperen más tiempo, porque si no, o da un infarto el que está previniendo Adriana, o cuando menos una isquemia, ¿no? Pero sí se va a ir complicando rápidamente este problema. Bueno, el transporte multimodal también requiere de una reingeniería de las vías, ¿no? Porque en México pudo ser posible por los ejes viales, ¿no? Estos ejes que tenían 5 y hasta 6 carriles. Y yo me pregunto si esto, pues por ejemplo en la zona hotelera, ¿para dónde, no? Sí, O sea, por eso te digo. Un transporte multimodal elevado. para eso, No, es que, por ejemplo, si tú me preguntas qué hubiera sido más factible, un monorriel o un puente, yo te digo un puente, porque lo que necesitamos es que si no se deben de perder de vista, es mover gente, no autos. La capacidad vial no da para mover autos de manera individual. No podemos vivir la ciudad de manera individual, sino tenemos que hacerlo de manera colectiva. Vivimos en un colectivo. Entonces, se tienen que tomar decisiones buscando el beneficio de la mayoría, no de unos cuantos. Sí. Esta obra va a beneficiar a los que tienen auto, no a los que no tienen auto, que son la mayoría. O sea, hubiera preferido el monorriel por sobre el puente. Claro que sí. Te digo, la única razón por la que yo justifico ese puente, que además es un puentecito, porque es un carril por sentido y uno central que es reversible, porque hubo varias modificaciones en ese proyecto varias veces, que además no fue de manera transparente, o sea, nunca fue muy transparente el proyecto. Y yo creo que también, creo que si le preguntas a la gente, es que también puede estar muy sesgada las encuestas. Si dices, oye, ¿quieres que te haga un puente para que llegues más rápido? Pues toda la gente te va a decir que sí, ¿no? Pero si tú entiendes las complicaciones, en el PIMOS que te comento del 2018, que es un estudio de movilidad integral, el único puente que justificaba ese proyecto, o sea, como sistema o como proyecto integral, es el Bojorges, que era un bypass de la zona donde están los antros. Nunca habla de ningún puente como el que nos están vendiendo. Eso es una Ahora, realidad. fíjense qué curioso, eso que acaban de mencionar, se mencionó el tren elevado, un tren elevado, y lo mencionó, ¿se acuerdan? El otro día estuvo aquí Eduardo Galaviz y también él sugirió algo similar. Entonces, esta curiosamente es una idea que surge de expertos y de la propia ciudadanía, y sin embargo se sigue haciendo caso a los transportistas, ¿no? Se está politizando este tema, se sigue politizando, ese es el problema. Mientras no se decida hacer las cosas a favor de la ciudadanía, abiertamente y decir, ¿saben qué? Esto es por interés de todos, ¿no? Va a continuar igual. Esta idea del tren elevado es una idea fabulosa y hay ahorita ya muchos en el mundo, ¿no? Además, para una ciudad moderna como queremos que sea nuestra ciudad, pues creo que esas son soluciones que hay que irlas pensando. Me parece muy bien el comentario. Bueno, llegamos prácticamente al final. Creo que ha sido un desarrollo muy interesante. Los datos que han dado todos han aportado mucho y a mí me han ampliado mucho la visión respecto a este tema. Que de momento a veces vemos las cosas chiquitas y hoy vimos muchos ángulos y matices. Julio, ¿algo que quieras agregar para concluir? Bueno, yo diría que érase una vez Cancún, por ahí de los años 80, principios, mediados de los años 80, donde había un transporte confiable, como decía la arquitecta, te decía, si pasa cada 10 minutos, tú llegas y va a pasar cada 10 minutos. Había un transporte así ordenado. No hubo alguna vez en Cancún, que se fue deteriorando conforme pasó el tiempo y surgieron otro tipo de intereses. Pero ya la autoridad municipal logró en algún momento de la historia de Cancún tener ese transporte. Yo creo que con tantita voluntad de la que hemos planteado aquí, que es lo que falta, se puede hacer rescatar esta situación, ordenarlo y que todos los actores involucrados pues pongan su granito de arena, porque al final también ellos van a ser beneficiados. Augusto, ¿alguna conclusión? Pues yo creo que la sociedad en su conjunto, los ciudadanos, los usuarios, esperamos que esta nueva generación de políticos jóvenes, ¿no?, con una actitud renovadora, quiero pensar que la tienen por esa juventud que tienen,
pues se empeñen en eso, ¿no? En renovar, en modernizar, en darle una imagen distinta a lo que ha sido hasta hoy la movilidad y el transporte en nuestra ciudad. César. No, desafortunadamente, pues estos proyectos se enfrentan pues también con los presupuestos, ¿no? No vemos en el presupuesto para este año, en materia de infraestructura, pues grandes modificaciones por lo menos por parte del gobierno del estado. Todos los recursos están viniendo de la federación, entonces pues probablemente así vayan a ser pues los próximos años. Sí, Cancún tiene que cambiar su transporte, como decía también la arquitecta. Hay condiciones en algunas arterias, pero sí, ciertamente solo se está pensando en unidades y no se está pensando en las personas, porque si se pensara en las personas, pues tendríamos transporte como en Barcelona o como en Madrid, ¿no? Con aire acondicionado, que creo que sí llegaron a ver algunas unidades, ¿no? Sí, llegaron a ver algunas unidades de Turicún. Autocar, sí, verán Autocar. Sí, porque Turicún es para pobres, ¿no? Autocar empezó bien y luego se turicunió. Así es, pobre del que se suele en Turicún. Pero bueno, eso sería mi reflexión. Leslie, conclusiones. Pues que hay muchos programas todavía por hacer de transporte. Ahorita creo que tocamos un punto, pero la verdad hay mucho por desarrollar y que también la gente nos haga llegar sus comentarios, y creo que desde la parte periodística todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer para seguirle informando a la gente, pues cuáles son las opciones, ¿no? Y presionar también a la autoridad a que esto que platicábamos, que ya tenemos en papel, pues lo podamos ver realmente ya en operación y pues obviamente tener una mejor ciudad más funcional. Arquitecta. Bueno, pues yo tengo mucha fe. Sé que a partir del 2016 hubo cambios a nivel nacional en materia primero de ordenamiento territorial y ahora en temas de movilidad. Digo, yo sé que esto lleva un proceso, un tiempo, una maduración. Sí también veo que ya por lo menos los gobiernos se están dando cuenta que ya no pueden gobernar como han venido gobernando. La gente ya despertó. Tenemos expectativas muy grandes. O digamos, nosotros los ciudadanos ya no somos esos ciudadanos del ayer, ¿no? O sea, ya tenemos unas expectativas mucho más grandes de nuestros gobernantes, ya hay de mayores exigencias, y yo tengo mucha confianza en que estos nuevos gobiernos, ¿no? Los que vienen, pues con esta nueva normatividad están obligados, no es si quieren, ya es un derecho ciudadano, ya el derecho a la ciudad, el derecho a la movilidad, y tienen que tenerlo claro, aquí ya es una obligación, hay que apostarle a la movilidad sostenible y hay que meterle al desarrollo de los desarrollos orientados al transporte, ¿no? ¿Por qué? Porque ya las ciudades no hay dinero que alcance para poder abastecer la demanda del vehículo privado. Por más calles que hagas, nunca vas a poder, es como entrar a un círculo vicioso. Tenemos que apostarle al transporte público masivo, no necesitamos más calles, lo que necesitamos es eficientar las que tenemos a través de sistemas integrados y masivos de transporte que le den una movilidad realmente digna y segura a la gente. Lo merecemos como cancunenses, y yo tengo la esperanza de que esta nueva administración, sé que tiene muchos retos, sé que no es fácil. También sé que, no quiero decir que no lo que están haciendo, seguramente están trabajando en esto y les heredaron problemas muy grandes, ¿no? Y sé que son retos duros, pero estoy segura que con voluntad y con liderazgo lo van a lograr. Y bueno, pues estos fueron los otros datos en materia de movilidad. Se abordó mucho, pero como dice Leslie Silva, hay mucho más que desmenuzar del tema. Una producción de Producciones Veraz dirigida por Víctor Vera en alianza con Click Noticias, Ruptura 360, Parque Quintanarroense y el analista del Grupo Veraz, Augusto Bojorques. Yo quiero agradecer a la producción Ramiro Laguna, Antonio Sabido y Isela Serrano, y también quiero invitarte a que si tienes algún comentario, tienes alguna denuncia, ya sabes, coméntalo aquí en Facebook o bien puedes entrar a la página veraz.mx o al número telefónico por WhatsApp 99 81 68 55 67. Se me trabó la lengua. Ahí te va otra vez. 99 81 68 55 67. Recibe las noticias al momento, pero además haz tus denuncias para que tengamos más temas para buscar otros datos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.